un podcast de Cooperativa. Ya, el tema que teníamos para esta primera hora de la mañana es una cosa bien singular y que no... A ver si nos ayuda nuestro invitado a poder explicar. Hablamos de los exploradores del abismo, así se denomina a esta expedición conjunta de chilenos y de chinos a la fosa de Atacama, liderada por el Instituto Milenio de Oceanografía de la Universidad de Concepción, también el Instituto de Ciencia e Ingeniería de Aguas Profundas de la Academia China de Ciencias, un equipo multidisciplinario de investigadores que realizaron inmersiones a las profundidades del océano, así como Jacques Cousteau, ¿te acuerdas? Las profundidades del mar, bueno, así, para estudiar el suelo marítimo en materia biológica, como también para comprender más sobre la generación de terremotos y de tsunamis. Estuvieron en La Moneda, estuvieron con el presidente de la República, pero queremos conocer esta historia con pelos y señales, porque siempre hablamos de cuando se conquistan las cumbres altas, pero no hablamos mucho de cuando vamos a las profundidades más profunda, por denominarlo de alguna manera. Está Osvaldo Ulloa con nosotros, él es director justamente del Instituto Milenio de Oceanografía de la Universidad de Concepción y fue el primer chileno en descender a una fosa oceánica ya hace algunos años. En 2022 fue eso, Osvaldo, ¿no? ¿Cómo te va? Sí, hola, buenos días, Sebastián. Sí, efectivamente fue el primer descenso, pero a la fosa de Atacama. Claro. Fui, digamos, junto al explorador Víctor Vesco, fuimos los primeros en descender a las máximas profundidad de la fosa de Atacama, poco más de 8.000 metros de profundidad frente a Antofagasta. Bueno, expliquemos un poco a quienes escuchemos, y a mí, o sea, yo soy el más ferviente en querer conocer un poco la historia, el trayecto de esto, cómo toman la decisión de ir, cómo se baja finalmente a una profundidad tan extensa y qué cosas implicaron poder desarrollar esta pega de buena forma y qué conclusiones se sacan de ella. Bueno, las fosas oceánicas son grandes depresiones donde se encuentran las mayores profundidades del océano. Se conocen como las zonas hadales, que parten en los 6.000 metros y llegan hasta los 11.000 metros en la fosa de las Marianas. ¿Eso es lo más? ¿Eso es lo más que se puede llegar? Sí, sí, lo más que se puede llegar, efectivamente. El lugar más profundo está en el Pacífico noroccidental, frente a la isla de Guam, que es la fosa de las Marianas. Ajá. Ahora, indudablemente, la complejidad de esto, en términos tecnológicos, tiene que ver con las altísimas presiones hidrostáticas. Por ejemplo, estar en el fondo de la fosa de Atacama significa una presión 800 veces más grande que la que existe en superficie. Uh-huh. Entonces, para cualquier inmersión que se quiera hacer, requiere de tecnología de punta que sea capaz de soportar estas altísimas presiones. Además, es un mundo absolutamente oscuro, sin luz y frío, claro. Menos de 2 grados Celsius allá abajo. Entonces es un ambiente extremo donde hoy día solamente existen 2 sumergibles en el mundo capaces de llegar a esa profundidad. Y justamente nosotros estamos realizando una expedición frente a las costas de Chile con el sumergible Fendowsi, que es de China. Esos son el aporte que hacen los chinos. Ahora, ¿cómo es este sumergible? Porque además de tener casi como un submarino pequeño, ¿no? Así uno lo puede entender. Exactamente. El cuerpo principal es una esfera de titanio casi perfecta, donde en este caso van 3 tripulantes. En el otro que bajamos en el 2022 solo permitía llevar 2 tripulantes. Tiene un diámetro de 1,80 m y por lo tanto es un espacio bastante confinado. Y bueno, dentro es como una cápsula espacial, o sea, lleno de botones y luces y pantallas, y además tiene ventanillas por las cuales uno va mirando y observando el fondo marino, la estructura, los organismos que va encontrando, y por lo tanto es una verdadera exploración. Oye, porque dime. ¿Y cómo ven, perdona la pregunta, me ingenuo, sí, cómo ven si es todo tan requete contra oscuro como nos decía? Bueno, el sumergible lleva focos potentes, luces, que permiten alumbrar donde uno va navegando. Entonces, el sumergible que no lleva ningún cable al buque, ¿ya?, cae al fondo en caída libre
se demora como 2 horas y media en llegar. Una vez cae, que llegamos perdona, cae como piedra, no es que ustedes lo vayan dirigiendo desde el inicio. No, cae por gravedad. ¿Ya? Porque una vez que uno llega abajo, suelta parte de los pesos y adquiere una buoyantez neutra, se prenden los motores eléctricos y se navega por 6 horas, por valles, colinas, el suelo, y vamos alumbrando, vamos grabando, pero además este sumergible, a diferencia del otro, es capaz de ir colectando muestras de roca, muestras de organismo, muestras de sedimento, lleva muchas cámaras, por lo tanto se va filmando todo lo que por donde va recorriendo el sumergible. Qué miedo que no parta. Sí, bueno. Se pasaron el rollo, admite que se pasaron el rollo de que no partía. Sí, por supuesto, pero mira, sí, aquí el tema es que después que termina la navegación, tú sueltas el resto de los pesos y este sumergible sube por flotabilidad, por buoyantez, ¿ya? Entonces es como un globo que sube. Ante cualquier problema soltaban todo y salían a flote. Exactamente. Mira, sí, el peligro más grande es de la implosión, que no resista la cápsula. Claro. Pero bueno, ellos son expertos y han hecho muchas inversiones, no solamente en la fosa de Atacama ahora, sino en otras fosas, incluso en la fosa de la Mariana. Perdona que no lleve eso y perdona que me quede en la seguridad. Sí. Pero es como lo que pasó en ese sumergible comercial hace unos años atrás, ¿no? Que en el fondo explotó porque no resistió. Exactamente, porque estaba mal diseñado, claro. y no había tenido las pruebas adecuadas. Esto obviamente para nosotros es tremendamente importante el tema de seguridad, porque hay riesgo de vida. O sea, claro. Si falla el material, hasta ahí no llegamos, claro, no hay cómo resolver eso. Oye, ¿y qué es lo que logran ver? ¿Qué es lo que encuentran? ¿Qué son las cosas que más te han llamado la atención? Porque aquí lo que nosotros hemos visto es que va de la mano justamente de cosas biológicas, material biológico, pero también relativo a los sismos, terremotos y tsunamis. Bueno, obviamente, yo soy, digamos, mi formación es bióloga y por lo tanto para mí obviamente el descubrir nuevas especies, claro. El poder haber colectado peces, por ejemplo, que yo solamente lo había visto en video anteriormente, en la inmersión anterior no vi peces, esta vez no solamente los observamos, sino que además los colectamos. Estamos casi seguros que son una especie nueva, por lo menos para Chile y no para la fuerza. No detectada, que no está descrita, por lo tanto hay que describirla, hay que estudiarla, hay que ponerle nombre. Pero el Osvaldo Ullois, siempre se le da un tributo a quien la descubre, se supone, ¿no? No siempre uno puede hacer tributo a quien quiere, puede hacer un artista, un científico, al nombre de la embarcación. Pero eso viene. Pero perdona, eso es súper emocionante para ustedes, pues, ¿sabes? Descubrir lo que eventualmente una nueva especie que no se haya visto nunca, ya vale todo lo que se hizo. Sí, y son varias las especies nuevas que estamos descubriendo. Además, el objetivo principal, o uno de los objetivos principales de la expedición, es buscar ecosistemas nuevos que no dependen tanto de lo que está cayendo, que es lo que uno, digamos, conoce, sino que de fluidos que vienen desde el suelo oceánico y que permite que existan comunidades a esas altísimas presiones. Entonces también estamos buscando eso. Pero otra cosa muy importante es todo lo relativo a la geología y la geofísica. Nosotros somos un país sísmico, tenemos tsunami, ¿cierto? Y por lo tanto para nosotros como chilenos, pero además dentro del contexto científico internacional, es muy importante conocer, por ejemplo, las rocas, el material que existe allá abajo, y es tremendamente difícil colectar material a 8.000 metros de profundidad. Entonces con este sumergible, además de colectar organismos vivos, además de colectar sedimentos, colectamos roca de distintos lugares que nos permiten tener un mejor mapa de cómo se estructura el fondo oceánico para poder incorporarlo en los modelos, por ejemplo, de los terremotos y de los tsunamis en Chile. Sí, eso es bien interesante. ¿Cómo se ha dado la colaboración con China? ¿Cómo ha sido eso? ¿El aporte de ellos también va en lo investigativo o tiene que ver con esta infraestructura, por darle una denominación? No, obviamente ellos son en estos momentos, están a la vanguardia en lo que es la investigación de fosas oceánicas. Ellos, además de la tecnología, tienen los investigadores de primer nivel que justamente
van con nosotros. Además, esto es algo que se gestó ya desde hace 3 años que se está planificando esto, donde hemos hecho un plan científico conjunto, hemos estado en China un par de veces, ellos han venido a la Universidad de Concepción, por ejemplo, con la cual ellos tienen un convenio, hemos hecho talleres científicos justamente para poder sacarle mayor provecho a una iniciativa como esta, que es tremendamente cara. Además, ellos, imagínense, tuvieron que navegar desde China hasta aquí, que les tomó más de 40 días en llegar, por lo tanto es una tremenda inversión. Y obviamente nosotros estamos tremendamente agradecidos y orgullosos de poder participar de esta iniciativa que nos pone en la frontera mundial, ¿cierto?, del estudio de la fosa oceánica. ¿Cómo se dividen en las fases? Entiendo que hubo una fase 1, una etapa 2, que fue hace poquito. ¿Qué es lo que viene a continuación? ¿Cómo prosigue estas indagaciones y estas revisiones? ¿Van a seguir los descensos o ya por ahora se detienen un tiempo? No, la expedición cubre un gran trayecto, parte en Caldera, ¿cierto?, la región de Atacama, hasta la región de Tarapacá, a la altura de Pisagua. Nosotros principalmente trabajamos en la parte sur, es decir, desde Caldera hasta Antofagasta, un poco más, y ahora en la segunda etapa se está estudiando principalmente la parte norte, de Antofagasta hacia Pisagua. En la primera parte participamos 5 investigadores chilenos de distintas instituciones nacionales, universidades, pero también del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile. Además, tuvimos un gran hito que es el descenso de la primera mujer en la fosa en la historia de la humanidad, que fue una chilena, y otra colega también del CERN también bajó posteriormente. Entonces eso es una de las cosas que ha salido mucho en las noticias. Y después ahora en Antofagasta se embarcó un segundo equipo chileno, otros 5 investigadores, que recalan en Valparaíso el día, creo, alrededor del 3 de marzo, y de nuevo, donde se van a seguir haciendo inversiones. En la primera etapa se hicieron 18 inversiones. Nosotros el 2022 solo hicimos 2 inmersiones. Ahora fue un salto tremendo. Y obviamente estamos muy ansiosos de poder estudiar todo el material que se ha ido recolectando. Estamos conversando con Osvaldo Ulloa, el director del Instituto Milenio de Oceanografía de la Universidad de Concepción, el primer chileno en descender a una fosa oceánica acá en nuestro país el año 2022. Hoy están investigando la fosa de Atacama. Osvaldo, ¿cómo para quienes somos legos en esto, bueno, a lo mejor para ustedes también, porque por algo lo están indagando e investigando, pero cómo se puede entender la supervivencia biológica en condiciones de oscuridad y de presión extrema? Uno hubiese pensado que ahí no iba a haber nada en el fondo, que no iban a encontrar piedra seguramente, pero no mucho más, pero toca esto que tú nos cuentas, que encuentran peces, y eso uno lo deja, a mí al menos me deja súper sorprendido. Bueno, nosotros también, y justamente ese es uno de los grandes desafíos científicos, porque todavía no entendemos 100%, digamos, cómo estos organismos, cómo la fauna en este caso, se adapta a vivir a estas condiciones tan extremas. Lo que nos muestra que la vida puede conquistar distintos ambientes, y justamente el poder colectar material, el poder hacer experimentos, va en función de eso, poder responder esa pregunta, ¿cómo los organismos se pueden adaptar a estas condiciones extremas? Así que, y esa es una pregunta de nivel mundial, donde afortunadamente nosotros esperamos hacer nuestra contribución desde Chile. Pero una tesis así para la radio, o sea, sin paper científico, ¿te atreves a hacer o no? Sí, por supuesto, hay cosas que ya hemos ido descubriendo. Por ejemplo, muchos de los organismos pierden la vista. O sea, la vista allá abajo no juega ningún papel en la mayoría de los organismos. ¿Pero no tienen ojos o no se les desarrollan los ojos? Sí, no, tienen ojos, pero no ven, o sea, son limitados. Ya incluso algunos organismos ya han perdido los ojos. Pero comillas evolucionado en el fondo. Exactamente, evolucionado para adaptarse a ese ambiente. Otra cosa que desarrolla mucho el oído, ya justamente porque el sonido viaja grandes distancias en el agua, a diferencia de la atmósfera. Por lo tanto, digamos, desarrollan, eso es lo que sabemos hasta el momento, las capacidades auditivas. Ahora, todo esto
a partir de los genes, porque todavía no somos capaces de sacar un pez desde las profundidades sin que muera y estudiarlo en el laboratorio. O sea, cuando lo sacan, no están vivos, cuando lo sacan mueren. O sea, es casi como que viven bajo esas condiciones, ¿no? Exactamente. Entonces hay que desarrollar tecnologías para poder en un futuro poder capturarlo y mantener la presión hasta que lleguen a superficie. Otras cosas es como ir al espacio y salir en el fondo, como entenderlo, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, es que debido a la alta presión no se forma huesos, o sea, carbonato de calcio. ¿Ya? Entonces los peces, por ejemplo, que uno puede ver las vértebras, que además son transparentes porque pierden los pigmentos, es absolutamente transparente. Okay. Uno ve las vértebras, pero son de cartílago, no tienen hueso, porque a esas profundidades no se forma el carbonato de calcio, y muchos de los organismos que nosotros conocemos en superficie, ¿cierto?, en la playa, que forman roca, allá abajo existen, pero no forman, concha, sino que se cubren, o estas estructuras son más bien de proteína. Entonces, lo que acá conocemos como bivalvos, allá abajo son así nomás. O sea, hay bivalvos, pero no tienen concha dura, pues tienen usan otros materiales para construir su estructura. Ya, entiendo. Entonces, esas son las cosas que hasta el momento hemos ido aprendiendo, pero nos falta mucho. Otra de las cosas fascinantes que se está encontrando, que muchos de los organismos no tienen tracto digestivo, sino que viven en asociación con bacterias dentro de su cuerpo, que son las que les proveen la alimentación. O sea, un mismo organismo, estos mismos bivalvos, ¿cierto? Aquí son filtradores, tienen tracto digestivo, todo. Abajo no. Abajo viven en asociación con unas bacterias que son las que sacan la energía de estos fluidos, geológicos, y dan la nutrición a estos bivalvos. Entonces son ecosistemas fascinantes. Es otro planeta prácticamente. Exactamente, otras condiciones. Y esto, de partida, mucho de lo que se está estudiando en estos fosas se está aplicando para tratar de poder hacer astrobiología, pues, cómo podría funcionar la vida en otros planetas. Entonces ahí también tenemos una comunidad que está atenta a lo que podamos descubrir. Qué fascinante, qué ganas de seguir conversando más contigo, pero igual hay una que quiero hacerte al cierre de esta conversación, que va de la mano de las algas, las plantas, que hay algo de eso, hay corales en el fondo, como se puede encontrar en otros lados, o es como roca nomás, como es el piso en estas profundidades. Bueno, el piso, no llega a luz, y por lo tanto no hay ninguna posibilidad que hayan algas allá. La luz desaparece a los 200 metros y aquí estamos hablando de 8.000 metros. Imagínate. Pero sí existen animales, incluso encontramos algunas estrellas de mar, encontramos unas estructuras que parecen corales, pero son otro tipo de organismos. Encontramos ascidias. No es, el número de especies obviamente es mucho menor lo que uno encontraría en un arrecife de coral, pero existen vida, existen especies y que se han ido adaptando, han ido conquistando estas grandes profundidades. Y justamente lo que nos queda ciertamente es empezar a conocerla, empezar a describirla, empezar a estudiarla, y sobre todo saber cómo son capaces de vivir en este ambiente tan extremo. Cada reflexión que hacen me genera más preguntas. Esto de poder habitar otros lugares o hablar sobre la vida extraplanetaria, que podría ayudar a la indagación de esto, cómo se conecta lo profundo con el espacio. Bueno, una de las cosas que se predice es que en Saturno existen dos lunas, la luna Europa y la luna Titán, que tienen una corteza de hielo y bajo eso tienen un océano líquido, ¿ya? Entonces, y ese océano líquido podría albergar vida, y además tiene altas presiones. Entonces, los mismos colegas de China también están desarrollando tecnología para poder mandar una sonda para allá y poder penetrar esta corteza de hielo y poder llegar a este océano que está en estas lunas de Saturno. Y bueno, eso es, como digo, lo que aprendamos en términos tecnológicos, y lo que aprendamos aquí nos puede servir también en un futuro para poder explorar otros ambientes de nuestro cosmos. No, es bien impresionante todo, y claro, es el comienzo de algo que no se sabe cuál es el límite, no se sabe dónde va a llegar, y que ustedes son
son protagonistas, así que uno imagina lo emocionante que ha sido todo este momento que han vivido, no solamente con los descensos, sino que de aquí en adelante para poder indagar y conocer más de las profundidades del mar y como tú decías, incluso llegando hasta lo que puede ocurrir en otros planetas. Te damos las gracias, Osvaldo Ulloa, director del Instituto Milenio de Oceanografía de la Universidad de Concepción, a propósito de esta expedición a la fosa de Atacama a 8.000 metros de profundidad y toda esta historia que nos ha contado, que ha sido realmente sobrecogedora y que nos alberga muchas ideas de que de aquí en adelante vamos a poder conocer mucho más de algo que hasta ahora era imposible de conocer. Felicitaciones, Osvaldo, a ti, al equipo, y que todas estas indagatorias sigan siendo tan prolíficas y que podamos conocer mucho más de las profundidades del mar, como decía Jacques Cousteau. No, muchas gracias a usted por el interés de llevar estos temas a la audiencia chilena. ¿Te gustaba el calipso y todo eso, no? Cuando chico. Exacto. ¿Sí? Exacto. No, yo era fanático, absolutamente. Mi héroe era Jacques Cousteau. Sí. Sin Jacques Cousteau no hubiera estudiado biología marina, yo creo. Así que no, de todas maneras, un homenaje para ese gran explorador. Un abrazo, Osvaldo. Gracias por la comunicación hasta ahora. Un abrazo, gracias. Chao. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y sonó la campana a esta hora aquí en Una Nueva Mañana en Cooperativa, porque ya está con nosotros Héctor Vélez Mesa y sus palabras con historia en Una Nueva Mañana en Cooperativa. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bien, ¿y tú? Muy bien, con sueño. Anoche estuvimos hasta tarde aquí en la radio con Colo Colo, pero ya se nos irá a quitar. Por supuesto, en un rato más. Como a las 12:30 se me va a quitar el sueño. Sí. Harta agua. No, pero bien, contento porque una semana bien entretenida la que tenemos entre manos y con un lunes espectacular, ya con las habituales clases del profesor Héctor Vélez Mesa. Recordemos que ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de el Instagram de Héctor, @Vélez Mesa, le hacen todas las consultas ahí y después Héctor nos trae las palabras y las consultas de ustedes acá a Una Nueva Mañana en Cooperativa. @Vélez Mesa, entonces, para que establezcan la comunicación con nuestro programa. Partamos, Héctor, ¿te parece? Vamos, estoy listo. Carlos Fuensalida nos escribe para preguntar cuál es el origen de la palabra Terian. Sí. Yo los veo en la tele, sobre todo en la tele argentina, y me voy de espalda. Cruzo los dedos porque esta moda no llegue a Chile. Llegó. Ah, ¿ya hay? Sí. Bueno, el tema es que es una cosa que está muy de moda en las redes sociales, que está en los medios de comunicación. Héctor dice que llegó a Chile, bueno, pero ¿de qué se trata para los que no saben? Porque en realidad, si tú dices Terian, yo pienso como en Teherán, más que en otra cosa. Claro. Teherán mal pronunciado. Claro, más o menos. Claro, más o menos. Se equivocó. Mira, tengo que reconocer que me ha llamado mucho la atención este tema. A todos. Mucho. Sobre todo porque yo soy muy cercano con los animales. Me gustan los animales. Y claro, siempre he pensado que sí, uno se identifica a algunos, sí, uno tiene amigos, ¿no? Este es como perro, este es como gato, este es como... Yo soy un león, como dice el presidente un tigre, argentino. Claro, una urraca cuando es muy parlanchina. Pero cuando es muy pelador y cagüinero, es una hiena. o es muy malo también. Claro. Una hiena. Pero en realidad me llamó la atención igual, porque... digamos, se disfrazan ya del animal y salen disfrazados como el animal y corren como el animal. Bueno, es el Terians o Teriantropo, si lo quisiéramos decir en castellano, el Teriantropo, que se identifica o se califica de esta manera a una persona que se identifica de manera profunda, pero además involuntaria, según ellos, con un animal en un nivel psicológico o espiritual. Terian deriva del griego terión, que significa literalmente bestia. Cuidado con esta palabra, porque la palabra bestia es el animal cuadrúpedo, ¿no? No le den otras connotaciones, salvo que las pueda tener en el diccionario, pero tú sabes que la connotación depende del contexto en que tú pronuncias esa palabra. Entonces una bestia es un animal cuadrúpedo. Claro. Pero si tú le dices, es un bestia, le estás diciendo otra cosa. Pero la bestia es el animal cuadrúpedo o el animal salvaje.
Y los Therians, a veces lo he visto con ese final, ¿ah? Sienten que su esencia o identidad interna es la de un animal. ¿Ah? Entonces tratan de actuar como tal. Yo me percibo como un perro. Y ahí andan con un traje, disfraz de perro, en cuatro patas. Claro. Bien increíble. Claro, en todo caso ellos reconocen que su cuerpo es humano, ya eso es un avance, digamos. Entonces tienen que disfrazar. Pero si tú te pones a pensar en el pasado, en la historia, en lo que uno ha leído, ha visto, que uno ha sido, esto es muy antiguo, ¿eh? Es muy antiguo. Si tú ves imagen, iconografía del pasado, cuadros particularmente, el jefe de brujo era un animal. Y se vestía como un animal. ¿Ya? Eran los osos, los lobos, por ejemplo, en el pasado. Entonces es algo que viene y que lo conecta al ser humano con la prehistoria, cuando se empiezan a conocer y a convivir los animales con los seres humanos, y algunos se van con los seres humanos, otros nunca, viven en mundos opuestos. Pero sí, el hecho de que uno se disfrace de animal, porque es un disfraz, es muy antiguo, es muy antiguo. Ahora, pero se reservaba para algunas personas, ¿no? Claro, pues claro. Ahora, pensando en esto, y esto ya aquí excede un poco a las palabras, Héctor, pero en una conversación de gente con tanto conocimiento de la especie humana como eres tú. ¿Cómo leemos esto de los Therians, que se da esta comunidad de gente que se disfraza, que se percibe como perro, como gato, como tigre, como león? Como una moda, como una expresión de tribu urbana, como fue en algún minuto, no sé, los Pokémon, ¿te acordás? ¿Cómo lo aislamos finalmente? Es decir, no aislarlo por ningún motivo. No, pero aislarlo como para entenderlo, en el fondo. Claro, es decir, ¿cómo lo entiendo? Lo entiendo como algo simpático que están haciendo, que no provoca daño, por supuesto. No daña a nadie. Encuentro con alguien vestido en la calle. Más allá de pensar, como me pasa a mí, que están medio chiflete, no pasa nada con eso. Ni siquiera creo que estén chiflados, simplemente les gusta hacer algo que a otros les llama la atención, nada más. Ahí está dentro de... Para no ponerle carga en el fondo. Claro, ninguna, para mí no tienen ninguna. Ahora me llaman la atención, por supuesto, pero sobre todo le llama la atención a una persona como el caso mío y mis vecinos, que nosotros vivimos con algunos animales no usuales. Los zorritos. Entonces cuando yo empezó esto, me pregunté, ¿y yo qué haría? Y claro, sería zorro. Obvio. Y saldría a correr con mis amigos de Ocoa. Me refiero a mis amigos zorros, no a mis otros amigos. Yo sería un perrito doméstico. Claro, entonces sí me llama la atención. Y también creo en esa conexión tan estrecha que tenemos con los animales también. Ya, pero la veo de otra manera. Pero sí, pues todavía no te ha dado por ponerte traje de perro y salir de ahí guau, ¿no? Todavía no he salido de zorro o de perro aquí. O de gato. Yo viví toda mi vida con gatos y a veces hasta con 3 gatos. Y claro, nunca se me ocurrió un día disfrazarme de gato. Amigos, soy uno de ustedes. Claro. Pero no me molesta, por ejemplo, para nada. Encuentro que está dentro de las libertades individuales de las personas y soy muy respetuoso de eso, pero me llama la atención. Ya, entonces, para cerrar la palabra, ¿cómo definimos Therian? Exacto. Persona que se identifica de manera profunda, pero lo interesante es que tiene la definición involuntaria con un animal. Y que puede ser un nivel psicológico o intelectual, espiritual también. O espiritual, claro. Tú sientes que espiritualmente eres un animal y tratas de sentir como ese animal. No sabemos exactamente si siente cómo es. Intuimos, sí. ¿Se ha estudiado todo eso? Por supuesto que se ha estudiado. Existen especialistas en pero por supuesto, y muy buenos. Pero esto me parece curioso, pero no más allá de eso. Una tallita nomás. Es un detalle interesante de la sociedad. Bueno. Veremos, ¿no? Y aquí estábamos justamente hablando con el equipo, vamos a hablar de los Therians en los próximos días. Sí. No, pues sí, es muy entretenido el tema. Y claro, por supuesto, preguntarle a la gente qué animal se siente usted, claro. Me parece fantástico. Está bueno, sí. Vale. Claro, está bueno. Héctor nos armó un programa completo, ¿viste? Claro, fantástico. Está muy bueno. Ya, vamos con otra palabra, Héctor. Vamos con la pregunta que nos hace Lidia Cepeda, que pregunta por el significado del vocablo chupóptero. Parece que seguimos con los animales. Parece, ¿no? Sí, ligado al trabajo, y aquí que pillo yo, ligado al trabajo y a la actividad política. De acuerdo a las noticias, los chupópteros aparecen habitualmente en los cambios de gobierno. ¿Qué vendrían siendo los chupópteros? Los enchufados.
Conozco. Bueno, a ver. Conozco y me tincan varios, fíjate. Claro. A ver, lo más interesante que tiene esta palabra es que el diccionario la aceptó como sustantivo coloquial y festivo, chupóptero. Y el significado que le da es el siguiente: persona que sin prestar servicios efectivos percibe uno o más sueldos. Entonces ahí se te vienen a la cabeza varios. Claro. El chupóptero es el funcionario que se las arregla para vivir cobrando buenos salarios, pero trabajando poco o nada. Ese no le alcanza tiempo para ninguno, es decir, porque son tantos, entonces tiene que ir a uno a marcar e irse nomás. Eso es lo que más le alcanza. Esto es lo que los argentinos, que también me encanta, como los argentinos le llaman los ñoquis, ¿no? Los ñoquis, pues claro, el enchufe, el que se ñoqui es enchufa. porque aparecen solo el día de los ñoquis, que es el 29, parece, ¿no? Claro, a mí no me gustan los ñoquis. Ese es otro No, me tema, contaste alguna vez. Sí. Pero está esa tradición que para la prosperidad Sí. llegan los ñoquis, que no sé si es 28 o 29, no me acuerdo cuál día Absolutamente. es. Y ya le dicen ñoque no. y le dicen No lo los tengo, ñoquis claro. porque llegan ese día para cobrar, justamente. Nada más que para cobrar. ¿Ah? Y esta variedad es más usual en la administración pública que privada por una razón clara, que los privados como que cuidan más sus recursos, entonces tienen a alguien que anda vigilando eso. El otro, el Estado es tan grande, tan incontrolable a veces, no siempre, por supuesto. Y el diccionario también acepta como sinónimo de chupóptero el enchufista, que es el que se enchufa. Y por supuesto, todo lo hace de manera coloquial y despectiva para referirse a esta misma clase de personaje. ¿Por qué dije volvimos a los animales, en este caso como a los insectos? Porque es el que chupa. Claro. De ahí viene no, y el chupóptero es como viene también de coleóptero. O sea, claro, por eso seguimos en el mundo animal. Sí, otra variedad. Eso no se disfraza, ¿no? Sí. Eso tratan de pasar inadvertido. Bueno, va a haber muchos chupópteros que se van y otros tantos que llegan, seguramente. Ya está, pero estás muy fuerte, parece esa parte. Parece. Pero siempre ha sido igual. Bueno, y es una una está. lástima. Una lástima, Ya. sí, porque Claro. va de la mano de la fe pública también, y Sí. eso ya poniéndose más serio, que es delicado. Correcto. Ya, vamos Claro. con otra, y una pregunta bien cortita y precisa que nos hace Claudia Enríquez. ¿Soquete con S o soquete con Z? A ver, vamos a partir del soquete con S. Porque aquí viene la ¿hay dos? respuesta. ¿Hay dos soquetes? Claro, ahí vamos por eso. Claro, ¿estás bien hoy día como alumno? ¿No? ¿Viste? Estoy Mira, bien. te acabo de poner, yo tenía un profesor que le llamábamos el perro Guzmán, que no ponía nota, ponía más o menos. ¿Me gané un en el más? Instituto Nacional. Los más es que si tú contestabas bien te ponía un más. Ya. Si no contestabas te ponía un menos. Oye, Era eso. terrible cuando tú le echabas una ojeada al libro, algunos puros más y otros menos. Tú Ya, estás con varios ¿me gané un más? hoy. Bien. Te ganaste un más. Mira, soquete como sinónimo de calcetín corto, ese es con S. El calcetín corto es el que cubre la piel hasta el tobillo y se escribe con S y viene de la voz francesa soquiet, que significa lo mismo, calcetín corto. ¿Ah? Y en nuestro país se le llama soquete al portampolletas de una lámpara. Ese es el soquete con S. Pero hay un soquete con Z. Y tiene 7 acepciones, pero la más empleada es la de persona con problemas para comprender lo que se le explica. En este caso, soquete es sinónimo de ignorante, sopenco y torpe. Entonces son dos los soquetes. ¿Y por qué será? El origen. Son orígenes distintos. Son orígenes distintos. Pero sí, existe con ese, entonces la persona tiene que tener cuidado cuando usa la palabra soquete. ¿A qué soquete se está refiriendo? Y tú sabes que la palabra adquiere su significado según el contexto. Por supuesto, por supuesto. Claro, tráeme el soquete que voy a... que Hacer una no sé si instalación. en la ampolleta o en la instalación. Ay, no le vaya a llevar el calcetín. Claro. Claro. Sí, Claro. yo tengo una que tengo que arreglar, de hecho. aquí en la casa. Claro, claro. Bueno. Entonces vale de acuerdo al contexto. Perfecto. Ahí está entonces la diferencia entre el soquete y el zoquete. Exacto. Ya, otra pregunta de Loreto Muñoz. Dice que son las chalailas. Me gusta, me acordé de mi abuela que hablaba de las chalailas. Las chalailas Claro, son famosas. buscó esta palabra en el diccionario y no la encontró, dice. Es que no está, pero hay una explicación. A ver. Y se le llama familiarmente chalaila, o bueno, las chalailas, a los zapatos viejos, también se conocen con el expresivo nombre de chancletas. Ya. En realidad, el diccionario solo acepta otra voz, muy parecida, que es chalala. Y dice que chalala además es un chilenismo, pero no registra chalaila como de uso coloquial en nuestro país.
Chalala, que originó Chalaila, significa sandalia de cuero crudo, es decir, está relacionado con el zapato. Claro, con el calzado. Con el calzado. Y esta palabra procede de la voz quechua chala, que también existe y que también usamos. Y que la re que te usamos. Y que significa lo mismo. Y su sinónimo puede ser ojota, podría ser ojota en el pasado. Pero la ojota es de cuero, ¿no? No, la ojota es... Yo me recuerdo perfectamente porque vi muchas ojotas en mi vida. Yo viví en el campo con neumáticos. Ah, con cámara. Con cámara. No, más que la cámara, con el neumático. Propiamente tal. Lo cortaban el neumático. ¿Usaban de suela? Y lo usaban de suela. Claro. Entonces yo lo vi mucho en el campo. La persona que trabajaba, por ejemplo, la gente que regaba. Entonces era muy cómodo ir con la hojota por la sequía, porque también era peligroso. Cuando era chico siempre yo pedía permiso para ir a caminar por la sequía, no teníamos piscina, me gustaba caminar por la sequía y no me dejaba. Pero claro, algo podía haber en la sequía, qué divertido, porque hoy tú sabes que con esto de la reutilización de los materiales, el reciclaje y todo eso, hay una hojota, digámoslo bien, que están hechas con ruedas neumáticas. Si tú las miras por debajo, están ruedas neumáticas, pero que son re caras, po. Y llevan las rayas también. Pituca total. claro. Ando con unas chalas muy finas que son hechas todas con material de reciclaje. Pero lo mismo que hacían antes, que eran casi gratis, y ahora te cobran 40 lucas. Claro, y tienen que llevar la revisión técnica una vez a la... Hay que cambiarle, porque se le han gastado los neumáticos. Hay que cambiarle el dibujo. Que el dibujo, cuando te dicen, mira, el dibujo ya va a desaparecer en su neumático, te hay que cambiar. Pero claro, esa era la antigua jota. Entonces, pero también la palabra chalaila originó un despectivo, que es el chalailudo, que es la persona de comportamiento torpe y escasa instrucción. Esa era la parte mala de la chalaila. Y está el aporte de Salo Reyes con el ramito de violeta, que en una parte del coro dice chalaila. Claro. Pero sí, la palabra es nuestra. Es decir, no es nuestra en definitiva, es quechua. Pero claro, se nos olvida que en algún minuto toda esa civilización antigua, precolombina, llegaba hasta casi el Biobío. Sí, claro. Ya vamos con otra que ya nos apremia el reloj y nos quedan varias. Vamos. A propósito del pasado día de San Valentín, del sábado, Lina Mardones quiere conocer el origen de la palabra romance. Sí. Este vocablo alude a una relación amorosa pasajera o a una larga y consolidada. Es la pregunta que nos hace. Tiene varios aspectos interesantes esta pregunta. Partamos. El diccionario dice que un romance es una relación amorosa pasajera. Lo dice el diccionario. No sé si lo tenemos tan claro nosotros cuando usamos esta palabra, pero el romance es pasajero. Y esta voz proviene del adjetivo latino, y aquí viene la otra parte interesante, romanicus, que significa romano. Y romanicus a su vez evolucionó hacia el término romance para identificar en el pasado a una de las lenguas derivadas del latín vulgar y que más tarde se convirtió en el castellano. Es decir, entre el latín y el castellano existe la lengua romance, que viene de romanicus, la lengua que hablaban los romanos. Lo interesante que tiene la pregunta es por qué se transformó en relación amorosa. Y el sentido de sentimental de romance y su relación con el amor surgió de la idea de que las primeras obras que se escribieron en este lenguaje, en esta forma, aludieron a las pasiones entre hombres y mujeres y fueron escritas en lengua romance. Pero no era así originalmente. No, obviamente. Entonces, por eso que era interesante, por un lado, porque es pasajero según el diccionario, claro. Pero segundo, ¿por qué romance? Si la lengua romance era la lengua previa al castellano, claro. Por eso. Claro, y entonces te vas para atrás y claro, pues, las grandes obras literarias están escritas en lengua romance. Por eso pasaron a ser romances. Pasaron a ser los romances. Perfecto, ahí quedó súper clarito para Lina que nos escribió. Y Sara Julia Barros siempre dice que le ha llamado la atención la curiosa expresión tirar la lengua. Sí. Es buena. Sí. ¿Cuál es el origen? Pregunta y nos comenta que la definición la registra el léxico, pero no aparece su origen. Yo aquí cuando hay
de repente una copucha en la radio, Claro. tengo que ir donde Marcos Concha a tirarle la lengua para que me la Hay que hacerlo, sí. Sí. Y es muy nuestra esa expresión. Tirarle la lengua a alguien, la usamos nosotros esta expresión cuando hay que sacar secretos a una persona, pero de cualquier modo. Entonces se le insiste hasta majaderamente para que hable y cuente alguna confidencia muy bien guardada. Hoy se le tira la lengua a alguien mira lo que voy a decir, con habilidad, con buenos argumentos, no literalmente, pero en el pasado era diferente. Los verdugos de la antigüedad y de la Edad Media, cuando querían hacer hablar a una persona, no lo hacían como tú. Iban donde esa persona y le tiraban literalmente la lengua a la víctima con unas tenazas, lo que producía un dolor inaguantable. La mayoría de las veces las víctimas preferían hablar para que no les siguieran tirando la lengua. Y así evitaban este suplicio inhumano. Entonces tenía historia el tirar la lengua. Sí, claro. No era tan gratuito. Tan gratuito y tan gracioso. Pero antes, cuando tiraban la lengua, la tiraban de verdad. Sí. Claro. Ya. Sí. Nos quedan, sí, alcanzamos. A ver. Francisco Vilches dice que le sorprendió que le preguntaran en la consulta médica cómo exoneraba. Sí. Y como le llamó tanto la atención la consulta y para no quedar como ignorante, dijo que bien, po. En realidad nunca lo han exonerado, por eso dijo bien, po. Así que hasta ahora me ha ido bien. Hasta ahora me ha ido bien. Ahora, ¿por qué ¿Tiene el otro médico tiene que andar? Exonerando, claro. Sí. Sí, ¿Tiene sí. otro significado exonerar? Pregunta Francisco. Claro, obrar. A ver. Ya listo, me quedo claro. Okay. Exonerar se presenta con dos acepciones. La primera dice que es aliviar, librar de un peso o una obligación. Y en este contexto el léxico reconoce la expresión exonerar el vientre y la define textualmente como descargarlo del excremento. Eso lo dice el diccionario, no yo. La segunda acepción, la más usada hoy, añade que también es separar, privar o destituir a alguien de un empleo. Esa es la que nosotros conocemos. Claro. Y esa es la que entendió nuestro amigo. Y cuando una persona es separada de su trabajo, se comenta que fue despedida. Pero si cumple un cargo de confianza y es destituida, se dice que fue exonerada. Claro. Es decir, uno lo despide nomás, pero si uno es el jefe, a ese lo exonera. Y tiene que exonerar después. Claro. Se parte corriendo a exonerar. Exonerar rápido. Porque le produce un malestar. Ya. No Entonces exonera 2 veces. Quedó muy claro, Héctor. No Ya no sigo. No profundice. Me estás tirando la lengua. Sí, son las 11, pero la última. A ver, la última. Ya, el jefe de nuestro auditor que nos escribió, que se llama David Contreras, le comentó con preocupación a su equipo de trabajo que la competencia los había madrugado, porque se habían adelantado en entregar una noticia. Sí. ¿Por qué dijo que los habían madrugado? ¿Está correcta la frase? Lo hicieron tempranito. Claro. Mira, madrugar tiene varias acepciones. Levantarse temprano es la primera, la que más usamos. Ganar tiempo en una solicitud y anticiparse a la acción de un competidor. Pues los madrugaron con la noticia. En este caso se quiere decir que un medio de comunicación se adelantó a otro, lo madrugó. Y madrugar surgió de una voz latina que significa apresurarse. Y a partir de madrugar surgieron madrugonazo, que es una sonada militar que se lleva a cabo bien tempranito y de manera sorpresiva, y madrugón, que es la persona a la que le gusta levantarse muy temprano. A lo mejor tú eres un madrugón, ¿o no? No me queda otra. Tengo que dejar a los cabros al colegio. Exacto. Sí. Claro. Madrugón. Pero por muchos años fui madrugón voluntario para ir a hacer radio. Y ahí me gustaba mucho. Pero a ti no te molesta levantarte temprano. No, al contrario. Eres un madrugón. Pero es mal día para decir eso, pero no importa. Claro. Llegué al filo acá a la radio. Claro. Además, ustedes madrugan mucho. Sí. En el sentido que se adelantan a otros. No, como era tía. Se los madruga a todos siempre. Por supuesto. A eso iba. En eso no hay dos lecturas. No hay dos lecturas. Chapo. Héctor, estupenda. Ya, pues me gustó eso. Vamos a verlo la próxima semana. Ya, pues. Sí, ya. Ahí está. La próxima semana, ahí lo coordinamos bien, pero vamos semana de Viña, así que vamos a ir más tempranito con las palabras conectorias. Yo voy a estar en la campana con los ojos. Perfecto, con Zorrito. Etéreo. Eso. Un abrazo grande. Un abrazo. Y nos escuchamos la próxima semana. Muy bien. Chau. Chao. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Hay festivales de la canción, hay festivales de cine, festivales gastronómicos, pero la gracia es que hay algunos que reúnen todo, fíjate. Y eso es lo que está ocurriendo en Bahía Inglesa en estos días, porque hay artes visuales, hay música, hay cine, hay cultura alimentaria, hay mercado, en fin.
Y todo en onda playera, por supuesto, en uno de los balnearios más lindos de nuestro país, el 12º Festival Internacional de Gastronomía de Bahía Inglesa, que se va a extender, ya está en desarrollo y se va a extender hasta el próximo día 22 de febrero. ¿De qué trata? ¿Qué es lo que pueden encontrar en él? Para quienes están allá o para quienes se van a mover en los próximos días para allá, está Adolfo Torres con nosotros, que es director justamente de este festival. ¿Cómo estás, Adolfo? Bienvenido a la cooperativa. ¿Qué tal, Sebastián? Mucho gusto saludarte a todos los oyentes de Cooperativa. Un honor estar ahí en la mejor radio de Chile, así que con todo corazón aquí dando esta nota. Se agradece, como te digo. Y con muchas ganas nosotros de poder estar allá. No nos podemos mover, no podemos teletransportarnos, pero si cerramos los ojos y soñamos un poco con lo que ustedes están haciendo, nos sentimos parte de ello. Ya son 12 ediciones del Festival Internacional de Gastronomía Cocinas del Pacífico. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, así es, justamente, vivo en Bahía Inglesa hace más de 30 años, he trabajado 20 años acá en un par de restaurantes y de alguna forma se pudo levantar una escena gastronómica, una escena culinaria de varios espacios, también destacar los productos locales que se producen acá en la región, tanto del mar como de los valles, y por supuesto todas las influencias foráneas que la cocina va recibiendo. En ese caso ya como que llegó el momento de que las cocinas de Bahía Inglesa saliesen al espacio público. Tú sabes que la cocina es un oficio bien de estar encerrado, bien anónimo, como que nunca se ven las caras de los cocineros, por así decirlo. Y siempre con mucha atención, cuando el local está lleno. Y con mucha presión, con corriendo. Fuego, exactamente. Es un rubro, aprovecho de darles un saludo a todo el rubro gastronómico, no tan solo de Chile, de la región, sino también del mundo. Somos una fuerza laboral muy importante, alimentamos el planeta y bueno, justamente eso es lo que este festival ha estado desarrollando en estos 12 años, que quisimos sacar lo introvertido de las cocinas al espacio público, hacer presente esto ante el mapa país y por supuesto ambiciosamente con resonancia al extranjero. Así que así nace esta idea y justamente de extender la gastronomía y la alimentación a distintos formatos, materialidades y soportes. No solamente quedarnos en la receta, en el plato bien montado, sino todo lo que circunda esto. En ese sentido nos parece vital poder incluir disciplinas como son las artes visuales, o sea, hay toda una escena de artistas a nivel mundial y toda la historia que han trabajado a la alimentación como materialidad, como concepto, como técnica, y eso es lo que resaltamos acá para apreciarlo también desde un aspecto simbólico. Oye, tenemos un ciclo... Perdón, dime. No, antes de que vayamos ahí al detalle de lo que tienen, es bien largo, porque habitualmente las ferias, en fin, los encuentros gastronómicos y todo eso, muchas son 2 días, 3 días a lo sumo. Ustedes están prácticamente 10 días en el tema. Es una semana completita de pe a pa. Así en la cual más las extensiones que hacemos durante el año, justamente, claro. No sé, mayo, mes del mar, algunas cosas en septiembre, cosas así. Es como nuestra misión de estar ahí constantemente enarbolando este tema de la cocinería y no como tú decías, como ya ir, bailar, comer, chao, sino justamente queremos... Mira, es un verdadero seminario lo que nosotros ofrecemos. Son más de 35 actividades de contenido que van a estar durante toda esta semana. Hay muchas charlas, degustaciones, conversatorios y no solamente de cocineros, que es un valioso aporte que estén presentes, tanto nacionales como extranjeros, sino tenemos la presencia de paleontólogos, antropólogos, arqueólogos. Mira, recién estaba hablando con una chica, la importancia para el estudio de la arqueología. En el sitio arqueológico la evidencia alimenticia es vital para poder recabar información sobre las culturas pasadas, o sea, en base a las bebidas que se encuentran, a las semillas. Me contaban cómo van raspando las vasijas que se encuentran y a través de un estudio con microscopio, con carbono 14, van encontrando lo que se comía hace más de 500 años para atrás. O sea, fantástico. Estamos justamente acá con Carolina Macas. Ella es una arqueóloga que desarrolló el libro La Gran Porotada en Chile, un libro maravilloso que mañana lo vamos a presentar, donde habla justamente a través del poroto y su presencia en Chile desde hace miles de años. No es que el poroto llega con los españoles, con el puchero español, sino por lo contrario. Eso mismo pasa en México. El frijol es parte de la milpa mexicana, junto con el zapallo, junto con el tomate y junto con el ají. Oye, son Adolfo, elementos ya que... Sí, dime. ¿Y alcanzan con esos allá, con lo que les puedan decir ahí, los arqueólogos, los paleontólogos, alcanzan a poder reconstituir algo del sabor de esa época, ¿no? Y bueno, llegar al sabor pulcro de esa época va a ser imposible. Han cambiado las aguas, han cambiado las tierras, han cambiado los condimentos. Pero trabajamos con exactamente. Yo creo que eso es lo que vale y también la historia se hace en base a estos archivos, a estos componentes del pasado que nos ayudan a reconstruir este presente para mirar un futuro, como diría el cliché. Pero justamente eso ocurre y la alimentación, imagínate, desde la arqueología sucede eso, lo mismo desde el periodismo cultural, desde el periodismo gastronómico.
tenemos la presencia de distintos agentes que circundan en proyectos que tienen que ver con la alimentación. La Fundación Wildred, por ejemplo, en Caldera, está haciendo un levantamiento de la antigua planta de enlatados que había en Caldera años atrás. Yo te puedo mostrar acá una ficha con la cantidad de productos que esta planta enlatadora hacía: anchoas ahumadas, pulpos cocidos, jibias, locos cocidos. Aparte de la belleza de las etiquetas, gráficamente cómo se componía, son realmente aspectos muy hasta emotivos, que es lo que vamos acá develando, y por supuesto que lo queremos transmitir y difundir para que la comunidad, tanto local como visitante, mantenga un arraigo tanto en su instancia doméstica como pública, y por supuesto que enaltezcamos lo que tiene que ver a partir de la alimentación con lo que somos. Entonces, y desde el punto de vista de la comida, porque ya, harta conversación, harto aprendizaje, sí. música, cine, en fin, de todo eso, pero yendo a los platos propiamente tal. Tú nos decías, bueno, los sabores no solamente del mar, que quizás son los más conocidos, uno piensa en los ostiones de bahía inglesa, que mantienen un buen tamaño y un rico sabor. Uno piensa en todo lo que aporta el mar en esa zona, pero también lo que pasa en la tierra. ¿Cuál es el aporte en la gastronomía de la tierra, de allá de la zona de Atacama? A ver, somos una región que a través de sus valles transversales, principalmente el Valle Copiapó y el Valle del Huasco, tenemos una infinidad de productos, principalmente la uva. Lo que ocurre con el olivo, somos grandes productores de aceitunas, por ende de aceite de oliva y de sus derivados. Tenemos tomates muy, muy característicos, somos valles que hay lúcumas, este maravilloso fruto que se da en los valles de los desiertos, desde el sur de Lima hasta el norte de Santiago podemos encontrar este tipo de productos. A ver, lo que pasa también con estas huertas, con las albahacas, me acaban de llegar melones acá de la Hacienda San Pedro en el lado norte de Copiapó, maravilloso, con este aroma a frescor. Lo que ocurre también con los huertos de producción de estos valles, como te digo, que aún estando en el desierto hay una instancia tremendamente importante con el chañar. A ver, yéndome a las proteínas, lo que pasa con el burro, el salchichón de burro, un producto que no es conocido en todo el país y que esta cecina hecha justamente a partir del burro, que también tiene todo un proceso. O sea, hay mucho burro salvaje, una vez al año, cerca de Carrizalillo, cerca de Freirina, se hacen estos rodeos de burros, se marcan burros, se dejan libres y bueno, una cuota de ellos, lamentablemente, por así decirlo, pasan a ser faenados. Como ocurre con los caprinos, con los vacunos, etcétera, parte de estos burros se hacen para preparar esta deliciosa cecina de burro que es apetecida tremendamente acá en la región. Cosas que no suceden. ¿Sí? Y la gente lo acepta bien, porque uno dice ya, la cabra la aceptan, el chivo, el cabrito. Esas cosas más o menos ya uno está medio acostumbrado, pese a que no está en la dieta cotidiana. Es muy de vacaciones, pero son aceptadas. Pero burro ya es como, igual es como mucho. Pero también es lo que pasaba años atrás con los patos, con los conejos, con las liebres, con un montón de animales, con los gansos, que hemos dejado de cultivar por distintos motivos, pero que por supuesto, a ver, uno siempre tiene como la visión centralista de las grandes ciudades, que por supuesto que van a la carnicería de la esquina y compran un paquete de carne sellada al vacío. Pero en este caso aún tenemos esas resistencias y deseo de todo corazón que permanezcan y que sigan también ese tipo de tradiciones. Por supuesto que eso sucede y son los paladares y los gustos. Imagínate, Atacama es una región que está viva desde después de la llegada de los españoles, principalmente desde el mineral, la extracción mineralógica. Imagínate que el burro era la comida. Primero el burro era el animal de carga hasta que se implementaron los trenes. A la par, el burro era la alimentación que tenían estos pirquineros en los cerros, en las alturas ahí. Durante semanas hacían estos charquis de burro y hacían ese salchichón de burro que era parte de la dieta que ellos tenían. Entonces eso se combinaba con distintos granos, principalmente con trigo mote, que si bien no somos una región que produzca trigo, sí somos una región de tránsito donde estos ingredientes y condimentos deambulaban y fueron formando esta dieta que afortunadamente se siguen manteniendo ciertos arraigos, quizás desde una mirada más patrimonial, folclórica, o incluso turística, pero por supuesto que son cosas que se realizaron y que valgan y que sigan en el imaginario y en las mesas. Sí, ya, tengo que hacerte una pregunta aquí ineludible. Cuando hablamos del burro y cuando hablamos de comer el burro, uno inevitablemente piensa en si es verdad o es mito el famoso loco cordillerano. Mira, no he tenido la suerte de probarlo, pero creo que hay cortes del burro que tienen mayor condición carnívora que ese órgano, por así decirlo de manera suave. Sí me consta que, por ejemplo, en los pueblos andinos se llama el famoso caldo de cardán, que lo hacen con el órgano del toro o de los animales machos, toros o burros, cosas así. Y efectivamente dicen que es un caldo tremendamente afrodisíaco y que nos llena de vigor. Y de colágenos de otras sintonías más amatorias, por así decirlo. Claro. Pero acá, en este caso, yo creo que es parte del mito, de hecho.
Ahora, mira, siempre dicen que el carnicero se queda con la mejor parte. Ahora puede que la persona que esté faenando el burro va a guardar ese órgano para un consumo más piola, por así decir, y con el resto de la carne que se asa, que se desmenuza, que se condimenta, que posteriormente se ingresa a una tripa, al igual que un salame, del otro 95% del animal, y que el hombre ahí se guarde ese buen corte, porque siempre el carnicero come lo bueno en su casa. Así dicen. Oye, me escribe la Maylin del Tres Peces de Valparaíso, dice, nos vamos al Festival de Cocina del Pacífico en Bahía Inglesa y junto a Agua Pacífico y el proyecto de protección de ostras japonesas llevamos ostras cosechadas de pescadores de Caldera, nos dice. Imagínate contar con la Fundación Cocinamar, que son unas tremendas, y el restaurante Tres Peces, que es mi restaurante fetiche número 1 en Valparaíso. Tenemos la suerte de que ellas van a venir para acá y nos van a hablar de un tema tangencial como es el cultivo de ostras. Y también compartimos el ideario de ellas. Queremos que vuelvan los salones de ostras. En los años 40, 50, en estas grandes cenas que se daban, habían salones de ostras donde la gente iba a comer ostras acompañado de algún buen brebaje que le haga juego. Son cosas que hemos perdido. Afortunadamente hay nuevos proyectos, se están rentabilizando cada vez más. Lo mismo que sucede con la almeja. ¿Cuántas décadas estuvimos mirando mal a la almeja, así como con cierto desprecio, al igual que el jurel, que el piure, que la jibia, que la lapa? Mucha machita, mucho ostión y poca almeja. Exacto. Y mira, afortunadamente hay proyectos que están... Mira, el espectacular restaurante La Calma del admirado Fredes, ahí en un barrio muy in de Santiago. La almeja te la venden, amigo, como que fuera una ostra de la mejor procedencia. Qué bueno que eso suceda. El restaurante La Marina, ahí en Barrio Italia, con su chef Francisco, cómo prepara esas almejas frescas de la mejor manera. Qué bueno que tengamos esos revival con productos que a veces han sido tan menospreciados por la oficialidad gastronómica, me atrevo a decir, de un par de décadas atrás. Claro. No, esto está de vuelta. Lo mismo con los pescados. Pucha, menos salmón, más jurel, por favor. Estamos extinguiendo el jurel para alimentar salmones, y yo creo que ahí no es que esté en contra del salmón así directamente, pero obvio. Pucha, tengamos una mirada también a estos productos, la caballa, el jurel, el monito, las anchoas. En el fondo, salir del lugar común y dejar que la mesa y el mar, en este caso, te sorprendan un poco también. Exacto. Y dejar ese eslogan, pucha, no voy a la pescadería porque tiene olor a pescado, por favor. O sea, mantengamos también como estas cuotas no de tolerancia. O sea, yo creo que casi es un deber moral de volver a estos espacios, a estos nichos, y recurrir a estos productos que, por supuesto, que hay que tener un buen traslado, una buena manipulación, una buena cadena de frío, pero no podemos comprar un jurel fresco, amigo, que te lo puedes comer como sashimi, o las modas actuales de tiradito o ceviche, que es un pescado espectacular, aparte de lo bien que hace. Entonces, pucha, el jurel, la lapa, el pire son justamente invitados estelares que vamos a tener en esta versión. Y mañana, por ejemplo, el chef Francisco de Marina, imagínate, tenemos 12 kilos de jibia que se están ahora entrando a la olla a presión, y este amigo hace una jibia mechada, al igual que la carne mechada, en la olla a presión, con tomate, laurel, cebolla, zanahoria, cabezas de ajo, vino tinto. ¡Qué buena idea! Le va a dar una cocción fuerte que se sobrecosa y luego la desmecha. Tuve la suerte, y es realmente, como dicen en el eslogan, un manjar. Muy buena idea. Imagínate una jibia en este calamar oceánico tremendo, que también miramos a huevo, que lo usan más para como carnada para capturar otros alimentos, y también lo estamos mirando a huevo. Entonces, justamente este festival busca reeducar de una buena manera, amistosa, de manera familiar, de que volvamos a centrar mirada en productos que, pucha, lamentablemente no los estamos tomando en cuenta, y que ejemplos como la Mailing con Fundación Cocinamar o el Tres Peces, imagínate, hacen pejerreyes, hacen shot de piure, es toda una gastronomía destacadísima, o un nivel ya de mantel largo como La Calma, perdón que les haga propaganda, pero hay que citar estos ejemplos. Imagínate que en La Calma venden las cabezas de pescado fritas, las cabezas de pejeperro vale 45.000 pesos una cabeza, que un japonés o un australiano se le hace, se chupan los dedos. Una cabeza de pejeperro que primero se sumerge en aceite de oliva profundo y luego se termina en un horno convector con esa jaleíta de las cocochas, o sea, le comen hasta los labios, o sea, todo. Realmente me encanta ver a turistas extranjeros que vienen a Chile a comer cabeza de pescado cuando acá nos sale una espina en un plato y hacemos un escándalo. Por favor. Es verdad. Oye, bueno, agradeciendo la pasión que le pones además, Adolfo, a esta pega, pero un par de cositas más quiero destacar, porque ya nos pilla el reloj. Por favor. Porque están los dulces del Pacífico, están los cafés del Pacífico. El día viernes, claro. el café latte de concurso. Sí, justamente, las barras del Pacífico. Es que ahí quiero ir, ahí me quiero detener. Barras del Pacífico, que va de la mano justamente de las bebidas nacionales y del pisco de Atacama, porque siempre se promociona mucho lo que es un poco más al sur, el Elqui, el Limarí, que han estado con harta fuerza. Somos regiones hermanas, claro, y compartimos la denominación de origen del pisco Coquimbo con Atacama, y justamente hacemos la defensa de esta denominación de origen. Y Atacama tiene sus cositas al respecto. Dos valles maravillosos, productores de pisco, tremendas cepas, tremendos productos, y es lo que vamos a hablar estos días. Y mira, en la Barra del Pacífico traemos a un invitado peruano. La guerra del pisco entre Perú y Chile
llevada de buena forma, amistosamente. Aurelio nos viene a contar características del pisco desde Perú, Carlos Reyes desde el pisco acá en Atacama, y bueno, esta confrontación que finalmente culmina con un shot que vamos a probar. Pero como también hay guerras entre países... Como dice mi buen amigo Álvaro Barriento, el pisco... un maestro. El pisco chileno es peruano, el pisco del que se lo toma nomás y listo. El pisco es del mundo. Es como que no, el vino es de Francia, no, es árabe, no, es de Italia. El pisco es donde hay uva y podemos tener la suerte que esto ocurra en muchas partes. Será aguardiente de uva o qué sé yo, cómo sé. Pero así como hay debates entre naciones, Chile y Perú con el pisco, ese mismo día jueves tenemos la maravillosa película Denominación de Origen, que bueno, tú sabes que fue la película más vista de Chile y que también habla de esta guerra, entre comillas, entre Chillán y San Carlos por la autoría longaniza. Una película fantástica que nos ha... Porque mira, hicimos el preestreno el año pasado y toda la comunidad nos ha pedido que por favor la demos de nuevo. Fantástico. Así que el día jueves llega su director Tomás Alzamora, un personaje a quien quiero mucho, un talento que va a dar mucho que hablar en su carrera cinematográfica en Chile, que puso... Otro detalle, es la primera película de gastronomía del cine chileno. Eso es un hito irrefutable que tenemos que destacar y difundir. Así que, junto con la proyección de la película, el día jueves en la noche en la Playa de las Machas, vamos a culminar con una choripanada porque, pucha, no sería justo estar ahí activando las babas salivales del público sin culminar con la degustación de este embutido maravilloso, que también es otro carácter de identidad chileno tremendamente potente, que trasciende fronteras y que justamente acá estamos muy contentos de que se pueda dar y de manera gratuita, abierta, aparte de que volvamos al cine, tal como que vuelvan los salones de ostras, que vuelvan los cines, por favor. En Atacama, pucha, se nos fueron los cines, perdimos ese hábito de llegar, la sala que se oscurece, esa ansiedad porque empezara la película cuando pasaba la sinopsis. Bueno, ese hito maravilloso de una cultura que se está perdiendo es lo que queremos ahora revitalizar, y es lo que hacemos justamente con este ciclo. Y también darle un saludo a Roser Ford, directora de Cinearte Alameda, nuestra mentora, nuestra ídola, y que estamos esperando ansiosamente que llegue el día de mañana, porque estar con ella y compartir es una verdadera caja de Pandora desde lo cinematográfico y también desde lo humano. Así que muy contento, son muchas las actividades y personalmente muy contento de que me estén escuchando Radio Cooperativa. Es para mí realmente un hito. Ya, me queda nada de tiempo, Adolfo. Demos las coordenadas para la gente porque nos quedan varios días de festival gastronómico ahí en Valle Inglesa. Así es, Valle Inglesa, por favor entren a las redes sociales, Festival Valle Inglesa en Instagram, Festival Valle Inglesa en Facebook y en la página web cocinasdelpacifico.cl. Lo primero que se van a encontrar es la programación abierta, gratuita, inclusiva, y por supuesto que queremos activar un cambio desde la comida. Y ahí se pueden tentar desde La Serena, que hay mucha gente de vacaciones, viajar un ratito y se pueden encontrar con un panorama realmente increíble, quedarse también, un par de días también desde más al norte y desde las profundidades del desierto, desde el interior. Y las transmisiones que tenemos también en vivo a través de las redes sociales, que Denise Leighton ahí va a estar piloteando todo ese operar tecnológico, que yo la verdad estoy un poquito out. Yo me quedé en los 50, soy análogo, todavía tengo reloj con palito, por así decir, pero bueno, me cuesta, pero lo hago. Dale un saludo al amigo Denis, amigo de la casa. Vale. Adolfo Torres, director del Festival Gastronómico Cocinas del Pacífico, gracias por estar con nosotros, que les vaya realmente Sebastián, excelente. Nos dejaste así con el diente. Bueno, que todo Chile ya estamos acercándonos a la hora de almuerzo en Chile continental, así que un saludo a todas esas mesas que están botando vapor por esas ollas deliciosas. Que viva la comida, amigo, y muchas gracias. Un abrazo, Adolfo, que te vaya muy bien. Hasta pronto. Chau, bye. Chau. ¡Ay, qué rico! Y en Bahía Inglesa, qué mejor. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.